Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar sobre esto que es lo último que ha acontecido ayer con el presidente y candidato Daniel Noboa, que encargó la presidencia a Cynthia Gelibert, quien se desempeñaba como, bueno, vicepresidenta encargada y antes de eso secretaria de la administración del presidente. Esta disposición estableció este martes con este decreto ejecutivo número 500. Así pues, Noboa dice que encarga la presidencia a partir de mañana jueves a las 5 de la tarde hasta las 4:59 de la tarde del domingo 12 de enero. Así de preciso es este decreto. El primer mandatario adoptó esta decisión por circunstancias donde aún menciona de fuerza mayor, pero ayer conversando con la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, nos dijo que básicamente es para hacer campaña para que, bueno, no se pueda malinterpretar la situación de inducir al voto y que el presidente pueda tener sanciones más adelante, porque recordemos que eso sí está contemplado en el Código de la Democracia y las sanciones por inducir al voto son tan graves como, bueno, como perder los derechos políticos, y eso implicaría pues ya no estar en la contienda electoral. Estamos con Paula Gaibor, abogada, especialista en Derecho Constitucional. Y gracias, doctora Gaibor, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, hay muchos criterios de constitucionalidad, incluso hay un llamado que hace una serie de abogados que están firmando diciendo que se respete la Constitución, las leyes, porque, bueno, no se puede estar por encima de la Constitución y las leyes, así sea uno presidente. En este caso, el de la vicepresidencia que nos convoca, lamentablemente una situación que, bueno, no la pusimos nosotros, la puso el mismo presidente cuando escogió a su binomio, a Verónica Abad, y que desde el inicio de la campaña vimos esa rencilla que tenían, esa enemistad que tenían, y bueno, ahora se le ha convertido en un problema serio. Bueno, tenemos a esta vicepresidenta que tenía que estar en Turquía, pero que el presidente nombra a otra vicepresidenta, a Cynthia Gelibert, y que ahora además le encarga la presidencia por unos días. ¿Cómo vemos todo esto desde el lado de la ley? Bienvenida, doctora Gaibor. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, creo que en un inicio es importante entender el motivo de cómo inicia esta contienda entre Verónica Abad y Daniel Noboa, y sobre todo recalcar que el gobierno ha sido expreso en que sería nefasto, dicen, que Verónica Abad llegue al poder. En ese sentido, creo que han existido aciertos y desaciertos por parte del presidente de la República, y por este motivo hay aspectos que son importantes determinar si es que han sido positivos, si es que han estado dentro del marco de la legalidad o si es que no ha sido así. Considero específicamente que fue un error por parte del presidente de la República el designar a una nueva vicepresidenta en el caso de Cynthia Gelibert. ¿Y por qué es esto? Básicamente porque no se configuraban las causales para que exista una ausencia temporal de la vicepresidenta. Como todos conocemos, en realidad las ausencias temporales se dan por casos de enfermedad o por casos de que existan eventos de fuerza mayor. El presidente en el decreto básicamente lo que nos dice es que la fuerza mayor se configuraría porque la vicepresidenta habría tomado unas vacaciones que no habría comunicado, y que además de estas vacaciones que habría tomado, en su criterio tendría 30 días para arribar a Turquía, y que por estos motivos se configura la fuerza mayor y en base a eso existiría una ausencia temporal. Lo cual, en mi criterio, considero que no es así. No existe un evento de fuerza mayor. No hay un evento de fuerza mayor, y por lo tanto no se podía designar, porque el único caso en el que el presidente puede designar es ante la ausencia temporal de la vicepresidenta. En este caso no existía ausencia temporal, no se cumplen las causales y por lo tanto no podría designar una nueva vicepresidenta. En ese sentido, lo que tenemos ahora, lo que sí es cierto es que sí existe una designación a Cynthia Gelibert, que básicamente está ahí y no podemos desconocerla en este momento. Entonces es ella quien está ejerciendo el cargo de vicepresidenta, y
Ahora, vicepresidenta nombrada por el presidente a través de un decreto, pero no lo nomina la Asamblea. Tampoco, obviamente, no se da por elección popular. Entonces, ¿qué tan legítimo puede ser esto? Mientras no exista una decisión que deje sin efecto el decreto ejecutivo por parte del presidente, en mi criterio, ese decreto es legal y tiene que ser De entendido acuerdo. así. O sea, ahorita la vicepresidenta es Cynthia Gelibert y eso es algo que no puede desconocer Verónica Abad. Veamos qué va a hacer. Ese también es el tema. Hoy en la tarde inicia la licencia del presidente, que también se Así da por es. un evento de fuerza mayor, y veamos qué es lo que hace Verónica Abad frente a la ahora ausencia temporal del presidente. ¿Será que ahora el entendido de Verónica Abad es que no existe y que no es válida la designación a Cynthia Gelibert y por lo tanto Claro. seguiría ella ejerciendo la vicepresidencia? Porque el artículo que para ella es aplicable de la Ley de Comercio Exterior le daba los 30 días para arribar a Turquía. Hay varios entendimientos en ese sentido, pero en mi criterio, actualmente, mientras ese decreto no haya sido dejado sin efecto, la presidenta es Cynthia Gelibert. Bueno, interesante este ejercicio legal que se está haciendo porque, bueno, hay muchas aristas de todo esta polémica, lamentable polémica, como mencionaba, porque el país tiene múltiples crisis y es feo estar hablando de estos temas. En todo caso, hablando del decreto ejecutivo número 500 que emite el presidente, menciona algo interesante y en una parte del texto dice, es imprevisible e irresistible que el ejercicio de las funciones del presidente de la República en cualquier evento público se confunda con un acto proselitista y de paso a denuncias por una infracción electoral, lo que mencionábamos, ¿no? Que tiene temor obviamente que se pueda darle denuncias, que de hecho ya se están presentando y algunos sectores políticos lo están haciendo, y se menciona circunstancia de fuerza mayor que impide ejercer las funciones del presidente de la República, así menciona este decreto 500. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto que alega también en el decreto, ¿no? Que está inmerso y que más o menos nos da la idea de por qué encarga la presidencia. Exactamente, Verónica. Yo creo que lo que hace el presidente aquí es, bueno, es una estrategia. El presidente tenía dos opciones, o tomar la ausencia temporal por fuerza mayor o tomar una Claro. licencia. Pero en el caso de la ausencia temporal únicamente se notifica a la asamblea, mientras que en el caso de la licencia Claro. necesita tener la aprobación por parte de la asamblea. Entonces, ¿qué hace el presidente? Evidentemente no iba a pedir a la asamblea que le otorgue una licencia cuando la discusión en base a todo esto comienza porque el presidente no tenía que haber tomado la licencia con base en el artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces, evidentemente se va por la ausencia temporal. Para que exista una ausencia Claro. temporal por parte del presidente se requería de un evento de fuerza mayor. Pero aquí, en realidad, el evento de fuerza mayor que alega el presidente en el decreto 500 es que existe una discusión jurídica respecto a la aplicabilidad o no del artículo 93 del Código de la Democracia y la probabilidad de que se presenten denuncias en su contra por estar en ese limbo jurídico Así es. entre qué es un acto de campaña, qué es un acto de gobierno. Y lo que sucede en realidad es que no existe un evento de fuerza mayor. El hecho de que existan probabilidades de denuncias, el hecho de que exista un limbo jurídico entre qué es un acto de campaña y qué es un acto de gobierno, el hecho de que exista una discusión jurídica entre la aplicabilidad o no del artículo 93 del Código de la Democracia, en realidad no es un evento de fuerza mayor. Un evento de fuerza mayor es cuando existe un hecho Claro. que es irresistible e imprevisible. Aquí es tan previsible que se va a presentar una denuncia que inclusive se emite un decreto en base al cual se dice yo no quiero incurrir en un acto de campaña mientras estoy ejerciendo mis funciones y por lo tanto tengo que ausentarme para hacer campaña, que creo que era lo lógico, eso sí, o sea, creo que para evitar una contienda posterior, para evitar contingentes, lo que necesitaba era tomarse esta ausencia y evidentemente no estar en funciones mientras realiza sus actividades Así es. normales de campaña. Pero en todo caso, que exista un evento de fuerza mayor, creo que puede ser bastante discutible. Importante, amigos, 7:28 conversamos con la doctora Paula Gaibor, abogada especialista en Derecho Constitucional. Hablamos de la situación en cargo de la vicepresidencia y también, bueno, esta situación de la licencia de Daniel Noboa, que, bueno, es lo que origina todo esto en definitiva. Y hablemos de que el 5 de enero arranca esta campaña formal. El presidente candidato decide y anuncia públicamente que él no va a tomar licencia y bueno, después sus ministros dijeron algo como que tomará cuando lo considere y demás.
el domingo se hace una concentración en Carondelet en apoyo al presidente y bueno, para muchos de esto era un mitin político, para los ojos del gobierno del presidente era un acto de apoyo al presidente, ¿no? Que no tiene nada que ver con un mitin político ni un acto proselitista. En todo caso, ya hay movimientos políticos que denuncian al presidente, por ejemplo, Henry Cucalón presentó una acción ante el Consejo Nacional Electoral acusándolo al primer mandatario de incumplir las normas electorales por no solicitar licencia porque él alega que se debe exigir una campaña en igualdad de condiciones y que enfatizó también que la ley es para todos y que el presidente, a su criterio, a criterio de Cucalón, no debe estar por encima del Código de la Democracia y también advirtió que si el CNE no se pronuncia sobre esta denuncia, llevará el caso a la Corte Constitucional. En todo caso, bueno, hay una delgada línea y parece que el presidente está atravesando una delgada línea entre si está haciendo un acto de campaña, un acto proselitista, induciendo al voto, o simplemente es un acto por el mismo hecho de su figura como presidente, ¿no? De acuerdo, en realidad ese es el problema en este momento para el presidente, que hay una delgada línea entre qué es un acto de campaña, qué es un acto de gobierno, y inclusive en este momento el hecho de que el presidente haya adoptado la decisión de no tomar la licencia a la que se refiere el artículo 93 del Código de la Claro. Democracia, ya de por sí ha existido un debate importante alrededor de ello. ¿Y por cuál es el motivo de esta licencia que debía o no tomar el presidente? Justamente que no existan estas disquisiciones, justamente el hecho de que los candidatos puedan estar en igualdad de condiciones, el que los candidatos, no exista un candidato que tenga una posición diferente frente al resto de candidatos. Eso es lo que no va a suceder en este momento. Esta es una de las interpretaciones. La otra interpretación que es válida, en mi criterio, por parte del gobierno, es que básicamente la Corte Constitucional en la sentencia interpretativa nos dice expresamente que esta no sería una reelección por parte de Daniel Noboa y por lo tanto, al tomar el hecho de que no se está reeligiendo, no debería tomar su Pero licencia. estamos votando por su reelección, Pero estamos votando. Es que claro, claro. ¿por dónde va la sentencia interpretativa de la Corte? Se refiere al cómputo de si es que con en este momento Claro, el no es un artículo periodo 114, completo, sino que está completando el periodo que le quedaba a Lazo. exactamente. Entonces, en ese sentido, para él ya no sería esta la última vez que podría ejercer su cargo como presidente. A eso se refiere la Corte Constitucional. Sin embargo, digamos que hay un entendido y es bastante claro que sí podría considerarse que al no ser reelección en los términos de la Corte Constitucional, no debía tomar licencia, pero a esto es a lo que se enfrenta al no tomar Así licencia, es. a que exista una delgada línea entre acto de gobierno y acto de campaña. Lo que sí hay que estar claros es que la infracción electoral prevista en el Código de la Democracia es la inducción al voto por parte en este caso, el presidente de la República. En ese sentido, hay que determinar si es que existe una diferencia entre lo que realizó el presidente el 5 de enero o lo que es en realidad inducir al voto, porque el presidente también tiene que asumir, dado que no va a encargar a nadie más sus funciones normales. ¿Qué entiende la ley por inducir al voto? Y esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento. ¿Qué es la inducción al Es voto? decir, voten por mí. ¿Hacer Es, campaña es inducir al voto? Esa es la pregunta. ¿El mero hecho de hacer campaña o qué es inducir al voto? ¿O el simple hecho de realizar cualquier actividad en el marco de su ejercicio como presidente de la República ya podría claro. implicar inducir al voto sin perjuicio de que no se encuentre en campaña? Eso también es una pregunta. ¿Estaría igual induciendo al voto a las personas? Entonces ahí está la delgada línea que ahorita se va a tener que enfrentar el presidente, pero en todo caso me parece que era razonable, aunque sea pese a que no se haya configurado la fuerza mayor, que se tome unos días para realmente hacer campaña y que no exista esta disquisición entre lo que hizo o no, o Por dejó de supuesto. hacer, fue o no un acto de campaña o un acto de gobierno, porque vamos a estar en esto hasta las elecciones. Muy complejo y falta un mes, un poco más. Ajá. Así que, bueno, hablando de lo que podría ser Verónica Abad, porque estoy segura que esta señora no se va a quedar quieta, ya hemos visto cómo actúa, y dado que ella todavía está en el Ecuador porque no ha querido ir a Turquía, en todo caso, ella va a decir, bueno, yo soy la vicepresidenta, aunque nombren a otra. ¿Qué acciones legales podría tomar en ese caso? Pero en este caso,
he escuchado que varias personas han hablado sobre el rol de la Corte Constitucional. Y algo que sí hay que ser claros es que la Corte Constitucional no tendría por qué revisar de forma automática los decretos que ha emitido en este caso el presidente de la Ujú. República. También he escuchado que se han referido a acciones de inconstitucionalidad en contra de estos decretos. Considero que es complicado que eso llegue a prosperar, porque en todo caso son decretos que no son actos normativos, no son actos administrativos de efectos generales. Entonces, en ese sentido, tampoco procede acciones de inconstitucionalidad. Podríamos estar en el marco de actos administrativos, en ese sentido podría tener acciones constitucionales, no ante la Corte Constitucional, pero ante los órganos jurisdiccionales, ante los jueces, lo mismo que hizo con la resolución del Ministerio de Trabajo, la presentación de una acción de protección si es que ella considerara que con esto se violentan sus derechos constitucionales. Creo que esa podría ser una de las vías que adopte Verónica Abad. También otra de las opciones es la presentación de las denuncias. Existe la posibilidad de que se considere que existe una infracción electoral. Entonces también la Claro. presentación de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, esas podrían ser las vías que adopte la vicepresidenta. Ahora, lo que he escuchado también de otros juristas, doctora Gaibor, es que, por ejemplo, la vicepresidenta, aunque no es candidata, también podría incurrir en una infracción electoral por inducir al voto. También lo podría hacer, porque en realidad el artículo es bastante amplio, no habla únicamente sobre candidatos. En Sino realidad lo que funcionarios habla son públicos. sobre funcionarios públicos que en el marco de sus funciones induzcan al voto o utilicen recursos públicos para inducir al voto a una a un candidato. En ese sentido, de todas formas, Verónica Abad podría incurrir en esta infracción electoral pese a que no sea candidata para el siguiente periodo. Claro, y alguien allí también podría denunciarle por esto, ¿no? Por si es que También, llega a decir no voten efectivamente, por tal o cual persona, eso también podría considerarse inducir al voto. también podría considerarse inducir al voto. Bueno, complejo realmente. Aquí estamos haciendo desde los medios de comunicación y los abogados, los constitucionalistas, desde su lado, un ejercicio de constitucional, pero bueno, como menciono y reitero, es lamentable estar hablando de estos temas porque es un problema que se generó porque el mismo presidente no supo escoger, porque bueno, el Código de Democracia es como es y según estas reformas que ya entraron en vigencia hay que tener un binomio que sea hombre-mujer, mujer-hombre, en todo caso. Y bueno, por allí puede estar la falla, ¿no? Y claro, y todo esto también viene justamente del hecho de que el presidente no quiere que la vicepresidenta asuma el poder mientras él debería o no debería estar en su licencia, ¿no? Claro, es que cómo le das el poder a alguien que no tiene su confianza es totalmente lógico y entendible, pero Así parte vamos a estar. de un tema, Ujú. ¿no? ¿Cómo escoges de binomio a alguien que no De acuerdo. conoces? O sea, yo considero que, claro, ahorita lo que estamos viendo son aciertos y desaciertos por parte del gobierno. Creo que hay varias decisiones que sí se adoptan dentro del marco jurídico. Creo que hay otras decisiones que son errores, pero en todo caso, lo que estamos viendo es una especie de malabarismo hasta resolver realmente qué va a pasar. ¿Cuál va a ser el Así siguiente es. paso del presidente para que Verónica Abad no sea quien asuma el poder? O sea, vamos a ver todas las estrategias legales y jurídicas posibles para que no sea Verónica Abad la que asuma el poder ante una ausencia ya sea temporal, ante una licencia, ante cualquier tipo de Así es. estrategia que asuma el presidente durante esta época hasta que sean las Y una elecciones. pregunta final, doctora Gaibor, respecto a este llamado que hacen más de 60 juristas, politólogos, que consignaron un documento público, su preocupación por lo que llaman una sistemática inobservancia a la ley y a la Constitución. ¿Cómo ve ese documento? No sé si ha podido leerlo, está público en redes sociales, pero bueno, básicamente exigen cumplir con la ley. Bueno, creo que todo esto parte por una evidente, me parece que reacción por parte de los juristas respecto a si es que le aplicaba o no le aplicaba al presidente la licencia prevista en el artículo 93 del Código de la Democracia. Y creo que también es una reacción a que se oponga en este momento a que su vicepresidenta asuma el cargo y todas las estrategias que, Ujú. como ya hemos visto, se han utilizado para que no lo haga. Me parece que en todo caso, si es que se considera que se ha actuado por fuera del marco de la Constitución y la ley, es
totalmente válido el hecho de que se llame a que se respete a la Constitución, a la ley, al presidente. En todo caso, creo que tendrían que utilizarse las acciones legales correspondientes en el caso de que se considere que efectivamente el presidente esté incurriendo en una infracción, que se presente la denuncia. Eso es lo que realmente debería enmarcarse en este momento las acciones, del llamado a que se respete la Constitución y la ley. Yo creo que de todas formas el gobierno está haciendo lo que está dentro de sus manos Claro. en función de lo que ellos aspiran, que es que Verónica Abad no asuma el poder. Entonces, en ese sentido, lo que yo considero en mi criterio es que si se considera que está incurriendo en una infracción, si se considera que se Claro. está irrespetando la Constitución y la ley, lo que corresponde no es únicamente que se llame a que se respete, sino lo que corresponde es que se presenten las acciones legales en las que sea una autoridad competente la que determine si es que realmente estamos o no frente a una infracción, si es que realmente el presidente está en el marco de la Constitución y la ley o no. Porque muchas pueden ser Así es, estaremos pendientes a causa de esto. Lamentablemente se puede presentar denuncias de infracciones electorales, así que bueno, esto va de largo. Gracias a la abogada Paula Gaibor, especialista en Derecho Constitucional. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Verónica.